Buenas tardes, Carlos. Muy buenos días, don Isetti Barrios, y un saludo cordial para todos los radioescuchas de vivelestereo.com en el continente americano y buenas tardes aquí en Europa. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, Carlos, gracias a Papito Dios, y con muchas ganas de escuchar hoy la parte final, donde usted nos va a estar explicando aquello que quedó pendiente en el día de ayer. Y cuando, el tema que trató ayer lo terminó, pero ayer saltó otra cosa que usted dice, yo quisiera mañana hablar sobre esto. Y ayer, para ubicar a los oyentes, nos estaba hablando sobre lo que significa en la Biblia Hijo del Hombre. Y Carlos nos estaba mostrando diferentes textos en la Biblia, donde cuando en los evangelios, que todavía es ley, allí no comienza todavía la gracia, allí no está la iglesia cristiana por ninguna parte, es pura ley, como si fuera Antiguo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hágase de cuenta Antiguo Testamento, porque es ley. Allí aparece siempre el Hijo del Hombre en el sentido de juicio, no aparece el Hijo de Dios. Y cuando el Señor entonces le pregunta a Pedro, ¿qué dice la gente que soy yo ahora? ¿Qué dicen ustedes? Y cuando Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios, entonces la respuesta fue maravillosa porque lo está diciendo proféticamente. Ya para la iglesia ya no vas a ser el Hijo del Hombre, el Dios que juzga, el de juicio. Eres el Dios de la gracia, el del amor, el del perdón y la reconciliación con el ser humano. De manera que eso es algo extraordinario. Carlos, le damos tiempo porque tenemos otras preguntas, pero acordamos que la vamos a dejar, la vamos a ir corriendo para que usted pueda terminar los temas, los que se inician y terminarlos. Y no sea que por tener prisa se dejen ciertos orificios, ciertas dudas, y en lugar de aclararle las cosas a la gente, al contrario, la estemos confundiendo más. Adelante. Gracias, don Isetti, por esta nueva oportunidad que me brinda vivelestereo.com. Me alegro mucho de ese nuevo patrocinante. Los saludo cordialmente. Es una excelente editorial. Tiene un catálogo extraordinario, de extraordinaria significación. Quizás esté entre los más importantes publicadores de literatura cristiana del mundo. Entonces es un gran prestigio para vivelestereo.com poder patrocinar a Vida. Yo había quedado ayer en terminar más o menos de dar la idea de lo que implican ambos títulos, pero en realidad más bien estaba esperando algunas dudas que pudieran quedar, algunas lagunas que se hubieran puesto de manifiesto en el chat. No sé si tú has recibido algo. Hubo una hermana que nos hizo una pregunta sobre cierto versículo, cierto pasaje, me parece del Evangelio según Mateo, no me acuerdo bien, pero no sé si se respondió oportuna o correctamente. La pregunta, entonces, Carlos, sí, la pregunta era la siguiente. Ella decía, ¿qué significa el hecho de que el Señor Jesús le haya dicho a Pedro que a ti te daré la llave del cielo, ¿no? ¿Será que Pedro, como pasa en las caricaturas, ¿no? Es el que maneja las llaves, y esas llaves antiguas, esas largotas de las puertas viejas, entonces tiene ese llavero allí colgado en la cintura, y él es el que maneja la llave del cielo? En los cuentos siempre, en los chistes siempre San Pedro es el que abre la puerta. Entonces todo el chiste comienza diciendo, llegó alguien al cielo y salió San Pedro a abrir la puerta. Precisamente viene de allí, porque la teología popular le atribuye a San Pedro ser el portero, el tener las llaves, el que deja entrar o no deja entrar al cielo. Y también el que perdona o no perdona pecados, porque Jesús le dice que al que le retenga los pecados le serán retenidos, al que le perdone le serán perdonados. Y también le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces allí parece, según la teología también católica, que el Señor Jesús le está diciendo a Pedro, te voy a nombrar papa, ¿no? Según esa teología. Entonces, qué bueno que usted le pudiera responder esa inquietud a ella. Claro, con mucho gusto. Bueno, muy bien, y yo creo que con esto sí podemos ir cerrando ya este maravilloso tema del Hijo del Hombre y del Hijo de Dios. Porque está precisamente la confesión de Pedro está muy pegada pues a la, digamos, de que era el Hijo de Dios, el Mesías, está muy pegada a la respuesta también que a su vez le da el Señor
a Pedro como apóstol, porque cuando le dice, bienaventurado eres Simón Bar-Jonás, porque no te lo reveló ni sangre, ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, entonces continúa diciéndole, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán para ella. Entonces aquí se comete el primer gravísimo error de hacer una interpretación privada de las Sagradas Escrituras. Cuando el mismo apóstol Pedro, casualmente, nos dice en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 20, si quieres buscar, de que ninguna profecía... Repite el texto. Sí, segunda de Pedro 1:20. Segunda de Pedro 1:20, muy bien. Sí, allí nos dice pues que ninguna profecía de la Escritura lleva en sí misma su propia solución. Quiere decir que nosotros hemos de mirar el contexto, bien sea cercano o remoto, para poder lograr una interpretación veraz, eficaz de la palabra. No sé si quieras leerlo allí, segunda de Pedro 1:20. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura surge por iniciativa propia. Exacto. Ahora fíjate bien, allí esa traducción lo leíste en la Biblia textual, ¿verdad? Correcto, Biblia textual. Esta es la tercera edición. La tercera edición, pero ese texto plantea algo muy, muy curioso, porque si uno lo traduce conforme al contexto, entonces tiene que traducirlo así, como lo has leído. Si quieres puedes repetir. Bien, dice segunda de Pedro capítulo 1 versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura surge por iniciativa propia. Y el 21 lo aclara, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces, si uno obedece al contexto, entonces tiene que traducir así. Pero este versículo, de una manera maravillosa, que solamente Dios podía hacer esto, tiene un valor textual en sí mismo, en el mismo versículo. Y lo voy a leer aquí literalmente lo que dice, porque debe ser entendido de ambas maneras. Dice, segunda de Pedro 1:20, entendiendo primero esto, o conociendo primero esto, que toda profecía de la Escritura no produce su propia solución, o no lleva su propia solución, ninguna profecía de la Escritura. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué nos quiere decir el Señor en su palabra? Que la Escritura está conformada por muchas profecías, y que ninguna profecía por sí sola produce su propia solución. No sé si puedes buscar en el Salmo 119, versículo 160. Eso quizás nos pueda terminar de aclarar este concepto, y después vamos rápidamente a la parte que le propone el Señor a Pedro en Mateo. Dice así, la suma de tu palabra es verdad, y eterno todo decreto de tu justicia. Salmo 119, versículo 160. La suma de tu palabra es verdad, y eterno todo decreto de tu justicia. Fíjate tú, lo que tendríamos para entender cabalmente este versículo debería ser preguntarnos por qué la palabra de Dios no dice tu palabra es verdad, porque también podría decir tu palabra es verdad. Correcto. Pero el salmista dice la suma de tu palabra es verdad. Bueno, hay una parte en la Biblia, tú sabes, que dice no hay Dios, ¿verdad? Sí.
y de Dios, voy a edificar, sobre esa piedra voy a edificar mi iglesia. Entonces, el mismo Pedro, aquí, si leemos, pues, vamos a ver en el versículo 18, si quieres puedes leer la nota de pasajes especiales, la número 48. Bien. En la parte final de la Biblia encontramos notas para pasajes especiales. Entonces estoy mirando en las últimas hojas el número 48. Dice así: Mateo 16:18, la roca no es Pedro, es la respuesta que Pedro, momentos antes, le había dado a Jesús. Versículo 16. Leo el versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. En esa respuesta es que Jesús se está basando y le está diciendo que esa es la roca. Sigamos. Sigo leyendo la nota, ¿verdad? Sí, claro. Luego Sí. dice más abajo, las referencias de quién es la roca son obvias. Hechos 4:11, Primera a los Corintios 3:11, y vienen muchos textos bíblicos, Carlos. Tal vez unos 10 como unos 20 textos bíblicos hay ahí. O 30. Sí, muchos. Muchos. Y allí, pues, quien quiera, pues, leerlo, simplemente ve, pero lo que nos interesa, por ejemplo, es las palabras de Pedro respecto a quién es la roca. ¿No te parecería interesante leer, aunque sea un par de versículos, sobre quién dice Pedro que es la roca? Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana dice que Pedro es la roca, pero no se ha molestado en averiguar qué dice Pedro. ¿Qué dice Pedro, verdad? Porque a él se lo dijeron, ¿no? Entonces, escuchemos la versión de Pedro. Vamos a leer, por ejemplo, busca tú Hechos 4:11, y yo busco uno de Pedro 2:4. Bien, entonces, Hechos en la Biblia. Hechos 4:11. Hechos capítulo 4, versículo 11. Dice, este es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Refiriéndose a Jesús, y está hablando Pedro públicamente. Si puedes leer un poquito, indicarle a los oyentes el contexto allí de que es Pedro, ¿verdad? Sí, el título es Pedro y Juan ante el Sanedrín. Están ante las autoridades religiosas judías y los han llevado allí porque, como en un juzgado, un tribunal, bueno, quieren escucharlos y le dan la palabra a Pedro. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca de un beneficio hecho a un hombre enfermo, por quien haya sido sanado sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús de Nazaret, el Mesías, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está sano delante de vosotros. Este es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Caramba, ¿y cómo? ¿Y el nombre de María? No aparece ahí por ninguna parte. Búscalo bien, Donizetti. Ni María, ni San José, ni San Ignacio, ni San Benedicto. José, ni San Pedro, ni ningún santo. Sí. Ni San Donizetti, ni San Carlos. Sí. Caramba. Qué cosa tremenda que es la Biblia, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, aquí en Primera de Pedro dice en el capítulo 2, desechando pues toda malicia y todo engaño, fingimientos y envidias y todas las maledicencias, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en salvación, ya que habéis gustado. El Señor es bondadoso, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa.
Dime tú qué triste sería que nuestra confianza estaría en una piedra que está muerta. Ay, sí. Porque todavía a Pedro le falta tiene el pequeñísimo problema que tenemos todos, que nos morimos y estamos esperando que se nos resucite. Y además, entonces, Carlos, ¿sí? Perdón la interrupción, tenga pendiente estos detalles. Si él fue nombrado papa, o el papá, que es lo que quiere decir eso, el jefe de todos los discípulos y el jefe supremo de la iglesia cristiana, si él fue nombrado así, y su palabra es la palabra de Dios porque es el vicario, el representante de Dios en la tierra, se supone que nunca se equivoca, que es infalible, nunca comete errores, y que por sobre él no hay ninguna autoridad. Pero resulta que cuando deben tomar decisiones en la iglesia, ¿qué es lo que hace la iglesia? Un concilio. Ahí está en Hechos capítulo 15. Vamos a tomar una decisión y hacen un concilio. Es decir, se reúnen todos y entre todos abordan una situación y toman una decisión como concilio. No fue Pedro tomando una decisión. Y aparte de ello, si aún el apóstol Pablo tenía que obedecer a Pedro, ¿cómo se le ocurre a Pablo ser tan irrespetuoso y regañar públicamente a Pedro? Porque le metió un regaño a Pedro diciendo, oye Pedro, tú estás cayendo en la hipocresía de otras personas haciendo esto y esto, y le tiene que pegar un jalón de orejas, ¿verdad? Lo tengo porque todavía. Era de condenar. Sí, así le dice. Le reclamé porque era de condenar. Sí, estaba actuando en una manera no honesta, no verdadera. Entonces, aquí lo que está diciendo el Señor es que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia precisamente porque sus pecados, los pecados de los miembros de la iglesia, Pedro incluido, le iban a ser perdonados por la sangre derramada en la cruz del Hijo de Dios. Entonces, él iba a descender a los infiernos y al tercer día, como todos los pecados que se había llevado al infierno habían sido perdonados por el derramamiento de su sangre, y él, Jesús de Nazaret, personalmente no tenía ningún pecado, porque no tenía la sangre contaminada de María, entonces resucitó entre los muertos. Entonces, esto es muy importante de entender, que toda la iglesia cristiana evangélica está siguiendo la declaración de Westminster, que afirma que Jesús tiene la esencia de María, y eso es una blasfemia. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Entonces, aquí dice... Falta otro punto, pero termínelo allí y yo leo... Exacto, te daré, léelo, Carlos. Te daré las llaves del reino de los cielos. Eso le iba a preguntar. Sí, bueno, esto es que Pedro abre el reino de los cielos mediante la predicación del Evangelio. Vamos a leerlo en Hechos, sí. capítulo 2, y cuando va a Cornelio, abre el Evangelio para los gentiles. Entonces, él tiene en sus manos la llave, porque el Espíritu Santo, al venir sobre él, y al darle la palabra, recordemos que lo que quita la muerte y saca a luz la vida y la inmortalidad es el Evangelio. Entonces, esa es la llave en realidad. Entonces, la llave estuvo en boca de Pedro, Pentecostés. Estoy leyendo. Por eso el título de la Biblia textual, si tú lo abres allí en el capítulo 2, en el versículo 1 dice Pentecostés, y en el versículo 14, antes del versículo 14, dice las llaves del reino. Ah, muy bien. ¿Ve? Claro. Entonces, ¿me entiende? Entonces, esas llaves del reino, dicen, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les declaró. Ahora, en este momento iba a caer el Espíritu Santo sobre esta gente. Se iban a salvar de repente como 3,000 o 5,000 judíos, Iban a ser bautizados por el Espíritu Santo en ese momento. Entonces allí empezaba la formación de la iglesia como cuerpo. Ya había empezado con los 120, y después pasó a los 3,000, y después hubo 5,000, y después hubo la otra parte en
Hechos de los Apóstoles, esa costumbre tan mala. Sí, la costumbre. Es decir, hechos del Espíritu Santo, no claro. Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver un momentico. Cornelio, capítulo 10. Pedro tuvo la visión, Pedro mata y come, entonces le dijo, ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca jamás, y entonces la voz habló de nuevo y le dijo, no llames inmundo lo que Dios limpió. Entonces Pedro estaba perplejo con eso que había visto, y se le aparecieron aquellos hombres enviados por Cornelio, que era un no judío, y entonces Pedro va a la casa de Cornelio, y empezó a hablar, ¿verdad? Empezó a hablar del Evangelio, dijo que comprendía que no hacía acepción de personas Dios, y entonces le envía la palabra, la misma que le había enviado a los hijos de Israel, versículo 36, proclamó que Jesús era el Mesías, y entonces predicó el Evangelio, y mientras estaba predicando el Evangelio, entonces cayó sobre ellos el Espíritu Santo, empezaron a hablar otras lenguas, y en nuevas lenguas, y entonces allí dijo Pedro, ¿y quién era yo para impedir el agua a quien Dios le da el Espíritu? Porque la prueba más bien era para el apóstol Pedro, no era tanto para Cornelio. Cornelio ya había creído, pero la prueba, la evidencia de las lenguas era para que Pedro pudiera ver que Dios había limpiado, y que él no tenía que llamar nada de eso inmundo. Entonces, este es el testimonio que da en el concilio de Jerusalén, y allí esas son las dos veces que Pedro utiliza las llaves del reino. Las llaves del reino son la palabra de Dios. La palabra que os he hablado son espíritu y son vida. O sea que eso de estar dibujando a Pedro como un viejito con una barba larga, con una batola y un llavero grandísimo lleno de llaves porque es el portero del cielo, y estar haciendo chistes donde San Pedro es el que abre la puerta del cielo, no tiene ningún fundamento teológico. Sí, no tiene ningún fundamento teológico por varios motivos. Primero, porque yo no creo que Pedro sea viejo, porque ya tiene la vida eterna. Ya. Entonces debe estar esperando el cuerpo de gloria y debe sentirse muy bien, no debe tener ninguna achaque allá con el Señor, ¿verdad? Sí. En segundo lugar, es que, bueno, yo tengo que decir algo que a lo mejor cae un poco pesado siempre, ¿no? Tú sabes que en la Biblia no hay chistes, no existen los chistes en la Biblia. No hay. O sea, tú buscas por arriba, por abajo y no consigues ningún chiste. Porque los chistes, no sé qué pasa, pero los chistes siempre, sin excepción, están basados en la desgracia ajena o personal de uno. Uno se ríe de sí mismo, ¿de qué? De las desgracias que le suceden. Pareciera como que en este mundo, Donizetti, no hay mucho tiempo para los chistes. La cosa con Satanás es dura y es peligrosa, anda alrededor nuestro viendo a quién devorar. Entonces, no sé, yo tengo una opinión un poquito reservada respecto a los chistes. Hay un libro que se llama Humor desde el púlpito. No lo entiendo. No entiendo cuál es el humor desde el púlpito. No creo que el Señor Jesús sea rubio y que tenga pelo largo. No creo esas cosas, ni ojos azules. Me parece que era un varón de dolor, experimentado en quebranto, y pasaba bien desapercibido por ahí. O sea, el Cristo de Hollywood, no termino de entenderlo, sinceramente. Pero bueno, de todas formas, vamos a seguir adelante con lo de la Biblia.
Entonces, después tenemos una tremenda mala construcción de traducción en cuanto a eso de atar y desatar, porque eso no está escrito así. La Biblia no dice todo lo que ates será atado y todo lo que desates será desatado. Eso es una pésima traducción y debe ser corregido en todas las Biblias. Se usa un tiempo verbal muy complicado que es habrá sido. Todo lo que ates habrá sido atado. Todo lo que desates habrá sido desatado. O todo lo que prohíbas habrá sido prohibido. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que Dios va a estar a las órdenes de Pedro o de cualquiera de nosotros para atar, desatar, para prohibir, para no prohibir o para permitir. En la mañana Dios se levanta, espera que nosotros nos levantemos y entonces dice, a ver Carlos, ¿qué quieres hacer hoy, hijo mío? ¿A quién vas a perdonar para que yo perdone? Bueno, señores, que hoy tengo un dolor, me duele un poco un pie y no voy a ir a predicar hoy. Pero hijo, es que yo me había propuesto salvar a alguien hoy, y entonces si tú no vas, ¿cómo hacemos? Y si tú no desatas, ¿cómo hacemos? ¿Tú te imaginas una situación de esa en el cielo, hermano? Sí, sinceramente. Sí, imagínese un letrero. Es ridícula. En los altoparlantes. Es una situación ridícula. Claro, oye, Carlos, en los altoparlantes del cielo diciendo, atención, atención, ángeles, arcángeles, querubines y serafines, todo mundo atentos aquí arriba. Si Pedro ata allá abajo, todo mundo atar acá arriba. Si Pedro desata allá en la tierra, todo mundo a desatar. Atentos, seguiremos informando. Más o menos. Eso sería un buen dibujo. Del drama que envuelve eso, y un poco de gente ahí gritando y quedándose afónico, teatro, ¿cómo va a poder atar nadie, especialmente a Satanás, si Cristo no lo ata? Si el Señor Jesús no, con su autoridad, no lo ata. Es imposible, Donizetti, nosotros no podemos manejar la creación angélica. Quien maneja la creación angélica y las enfermedades y todas las cosas y los pecados y todo, es el Hijo de Dios, más nadie. Entonces Él nos dio el Espíritu Santo. Entonces cuando el Espíritu Santo mueve a Donizetti, mueve a Carlos, mueve a cualquier oyente creyente que esté hoy atento a este programa, lo mueve el Espíritu Santo, no tu voluntad, no tu alter ego, no que si yo soy muy bonito y Dios me tiene que utilizar. No, eso no funciona así. Lo que funciona en realidad es la gracia de Dios en uno. Yo el otro día decía, Donizetti, que una de las condiciones más preciosas que he podido apreciar a los 70 y pico de años de mi vida es que las manifestaciones de sanidad tienen un nexo precioso con el amor, con la expresión de amor. Yo no lo entendía claro eso. No sé si ustedes han tenido oportunidad de leer La gente más feliz de la tierra. Sí, de claro. Demos Zakarian. Ajá, correcto, sí. No sé si te recuerdas aquel testimonio que Demos cuenta de un hombre que se escapa de un leprocomio en Puerto Rico y entonces se queda, es atraído por la predicación que se está haciendo en una congregación, y entonces se acerca a la ventana y la palabra entonces lo capta al leproso. Y cuando el pastor hace el llamamiento para que vengan al altar si quieren recibir al Señor o si quieren recibir sanidad, entonces este hombre se siente impulsado a ir hacia adelante, y el pastor, que todavía me acuerdo de su apellido, el pastor Torres, esto te estoy hablando del año 1960, hace más de medio siglo, dice que lo abraza y empieza a llorar sobre él, y las lágrimas, y a besarle la cabeza y la lepra con sus labios. Y mientras estaba llorando el pastor Torres sobre él,
Asimismo, delante de su vista se empieza a limpiar la lepra. Esto solamente puede ser tocado por un inmenso amor, porque si no es imposible que una persona se acerque a tocar a un leproso. Yo he estado en un leprocomio, yo he visto con el respeto que impone esa terrible mal, un poquito lejos. He ido a predicar el evangelio allí a un leprocomio en Venezuela, claro que sí, pero siempre de lejos, pero abrazar a un leproso, besarlo, y acariciarlo y lavarlo con tus lágrimas. ¿Y de dónde vas a sacar las lágrimas si el Espíritu Santo no te las pone? Sí. ¿Me comprende? Entonces a mí me da risa esos payasos que están haciendo teatro por ahí, poniendo manos y diciendo que se sana y quitándole la plata a la gente. ¿Me comprende? Porque el Señor Jesús no cobra. Dios no cobra para sanar. Entonces, deberíamos a estas alturas aprender de estas cuestiones tan sencillas y tan directas, pues. Entonces, Carlos, si usted me permite, hagamos lo siguiente, por motivos de tiempo. Vamos a dejar para el lunes, para el siguiente programa, la respuesta exacta bíblicamente de lo que significa: lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Es más, si la expresión se ha traducido correctamente del griego o no, y las implicaciones que esto tiene. ¿A qué se refiere esa parte? Si a usted le parece, para que concluyamos entonces el segmento del día de hoy y queda pendiente esa partecita. ¿Le parece? Me parece excelente, Donizetti, y más bien yo te tengo que pedir disculpas porque siempre me pierdo en los paréntesis y empezamos a hablar de otras cosas, pero bueno, cómo no, me parece excelente que tratemos esto para la próxima semana. Esperaré con ansia porque tenemos que hablar de la parte lingüística sobre todo, y del error que se comete en la parte esta lingüística, gramatical de la palabra. Sí, que hay un error en la traducción de esa expresión. Perfecto. Exactamente. Carlos, que tenga un feliz fin de semana, un feliz almuerzo ahora con la familia. Gracias por habernos regalado este tiempo. Gracias a ti, Donizetti Barrio. Saludo cordialmente a Carolina, Mónica y a todos los radioescuchas en el mundo entero de vivelaestereo.com. Ahí teníamos a Carlos Fuchán en videoconferencia en vivo y en directo desde su despacho en Barcelona, España, compartiendo a esta hora con nosotros. La página de ellos, de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, es labiblia.org. Repito, www.labiblia.org es la página de esta sociedad bíblica.